produce un proceso, digamos, de regresión de la participación de la mujer en ese proceso de igualdad. Ese retroceso tenemos que destacarlo pues, incluso en el plano educativo y hasta en el plano legal. La legislación de la Segunda República desaparece, se anula y nos retrotraemos a la ley Moyano. Se recupera la ley Moyano, que por otra parte es una ley de 1857. Y entre otras cosas, por ejemplo, esta ley Moyano lo que hace es recuperar la separación de sexos en la educación. Es decir, la coeducación que había existido en la Segunda República desaparece después de la guerra en nuestro país. De alguna forma, el ideal de esta etapa franquista era, de nuevo, la mujer en casa, atenta, bueno, eso que se llamaba profesión sus labores. Coser, cocinar, pues, cuidar de la casa, de los hijos. De alguna manera, la sección femenina potenció esta imagen de la mujer. Y, naturalmente, esto se traduce en una contención de las matriculaciones en la universidad. Es verdad que para que las mujeres se matricularan en la universidad no hacía falta una autorización expresa del padre, pero es que en aquel momento hay que tener en cuenta, las mujeres hasta los 21 años no eran mayores de edad. Luego, una mujer, si a los 18 años iba a la universidad y tenía, por tanto, el respaldo económico de su familia, es que contaba con la autorización, estaba claro. Por tanto, no hacía falta una autorización expresa. Si no tenía esa autorización, estaba claro que nunca habría podido ir a la universidad. Entonces, en este sentido, es decir, yo tengo la experiencia de mi propia madre. Mi madre estudió, pues eso, en esos años 40, lo cual era un lujo en aquel momento. Pero hay que entenderlo en el contexto. Es decir, yo les voy a contar esa experiencia, más que nada, porque nos permite entender mucho cómo eran las cosas. Es verdad que mi madre pertenecía a una familia liberal, mi abuelo era catedrático en la Facultad de Derecho, y mi madre, pues cuando llegó a la edad de la universidad, dijo, obviamente, yo quiero estudiar. Es cierto que ella dijo, yo quiero hacer medicina. Pero mi abuelo, que era catedrático de la Facultad de Derecho, dijo, uff, ¿para qué vas a estudiar medicina si podemos ir los dos por la mañana andandito a la facultad? ¿Sabéis lo que estudió mi madre? Derecho. Derecho. Es decir, ya se había producido un paso importante, las mujeres llegaban a la universidad, pero aún así, incluso en las familias más liberales, más abiertas, que las mujeres estudiaban, bueno, todo estaba medido. Es decir, bueno, mi abuelo entendió que era estupendo irse de la mano los dos a la universidad. Entonces estaba en San Bernardo, irse andandito los dos juntos por la mañana a la facultad. Se iba mi madre a la Facultad de Medicina, que estaba entonces en el Hospital de San Carlos. Ellos vivían ahí al lado del Museo del Prado, que era justo para el lado contrario. No, hombre, no. Mi madre estudió Derecho, naturalmente. Es decir, que de alguna forma las cosas iban poco a poco cambiando, pero, bueno, moderadamente. Es decir, en el curso 40-41, las mujeres, como veis, empezaban a estudiar, es decir, después de la guerra, pero sobre todo lo hacían en determinadas facultades. Estudiaban Filosofía y Letras, que era una carrera como más femenina, estudiaban ciencias, sobre todo químicas, por el trabajo de laboratorio, que suponía además pues, una habilidad manual. Estudiaban farmacia, porque bueno, montarle una farmacia a la hija pues estaba bien. Muy pocas estudiaban Derecho. Mi madre me ha contado cómo ella ya no se sentaba al lado del profesor, pero sí se sentaban las 2 o 3 de ese curso en primera fila. Es decir, no estaban mezcladas, pero estaban en primera fila. Y, por ejemplo, mi madre estudió en el mismo curso que Fraga Iribarne, para que se hagan una idea de dónde estamos hablando. Pues eran 3 o 4 mujeres las que estudiaban en esa promoción y estaban sentadas en primera fila, por supuesto. Es decir, que a pesar de todo, la elección de la carrera era carreras que se consideraban más femeninas. Por ejemplo, en estos momentos, es decir, las mujeres tienen la posibilidad de elegir
sobre todo porque llegan con mejores calificaciones que los hombres. Y esa elección se ha matizado muchísimo. Es verdad que aún así luego veremos que tampoco del todo sigue habiendo ámbitos donde la mujer pues probablemente ahora voluntariamente no quiere acceder o no le interesa. Bueno, estas mujeres que se lanzaron a estudiar, estudiaban no para tener una profesión. La mayoría de ellas la verdad es que no iba a ejercer esa profesión. El perfil de esas mujeres después de la guerra generalmente era un perfil de mujeres de clase media, pues que tenían interés, que querían ampliar su formación intelectual. Porque no olvidemos una cosa, las mujeres de clase alta no consideraban una opción ir a la universidad. No estaba ni siquiera bien visto. Bastaba, bueno, pues con unos conocimientos básicos, con música, protocolo, y eso era suficiente. Es decir, que de alguna manera las mujeres que arrancaron en la universidad eran esas mujeres de clase media con inquietudes que buscaban esa formación. Pues bien, desde esa época la verdad es que la presencia de las mujeres ha sido imparable en la universidad. Si en 1935 hablábamos de un 8%, en el 1940 ya habíamos llegado al 12%, en los años 60 estábamos en torno al 25%, y por no hacerlo más largo, el curso 86-87 es el momento clave. En el curso 86-87 es el momento en que las mujeres sobrepasan el número a los hombres. Por fin el 50,1% ya son mujeres. Pero bueno, es que el curso 86-87 se hace nada. Está aquí al lado. Algunas ya habíamos terminado hasta la universidad. Bueno, en el año 2000 ya llegan al 54% y en este momento son más del 60%. Y en algunas titulaciones bastante más. Bueno, en este momento los hombres solamente tenían, digamos, a su cargo el espacio público. En cambio, las mujeres empezaban a acumular papeles, tenían una acumulación de roles. Es decir, por un lado, las mujeres habían conseguido ese espacio público en la universidad, pero al mismo tiempo no habían perdido ese espacio privado. Es decir, que todo esto suponía un inmenso esfuerzo para las mujeres. Sumando, repito, ese espacio público que iban conquistando con gran esfuerzo y manteniendo ese espacio privado que siempre ha sido suyo por derecho propio. Y de alguna forma, pues eso, en los años 70-80 se empieza a hablar de esa supermujer que llega a todo, que empieza a trabajar, que empieza a estudiar, pero que sigue manteniendo a los niños más limpios, más peinados y la casa más ordenada que nadie. Bueno, pues eso es algo que ha ido creciendo con nosotras y lo hemos llevado sobre los hombros. Es verdad que efectivamente desde los años 80 las mujeres son más que los hombres, superan en proporción a los hombres en las universidades. Y yo diría que esta es una de las razones importantes que explican el gran crecimiento económico de nuestro país a finales del siglo XX. Estoy convencida. Ahora bien, poco a poco las mujeres ya habíamos conquistado, digamos, la parte de abajo de las aulas. Hay más alumnas que hombres, pero la representación de las mujeres es muy minoritaria en los núcleos de poder y en los núcleos de gestión. Ese avance de las mujeres en las aulas no había tenido una igual correspondencia en otros ámbitos. La primera mujer que gana una cátedra fue Ángeles Galino, la primera catedrática de universidad en el año 53 de Historia de la Pedagogía en la Universidad Complutense. Y yo les voy a contar una anécdota porque de alguna forma esto da idea de cómo eran las cosas en aquella época. Yo hace un momento les conté que mi abuelo era catedrático de la Facultad de Derecho, por lo tanto, a la hora de comer en la mesa, pues mi padre también era catedrático, con lo cual se pueden imaginar de qué se hablaba en mi casa a las horas de comer. Y yo era muy pequeña y uno de mis primeros recuerdos, eso cuando te sientas en la mesa con los mayores, y
pues algo me debió llamar la atención que yo empecé, digamos, a escuchar esas conversaciones. Y uno de mis primeros recuerdos es la oposición a la cátedra de una mujer fantástica, Gloria Begué. Gloria Begué ha sido vicepresidenta del Tribunal Constitucional, ha sido senadora en la época, digamos, de la transición, y estamos hablando, pues eso, de mediados de los 60. Yo iba a ser muy pequeña, y yo recuerdo en mi casa, a las horas de comer, a mi abuelo, que era el presidente del tribunal de esa cátedra. Eran cátedras en aquel momento de unos ejercicios larguísimos, 6 o 7 ejercicios muy duros, unas posiciones muy duras, posiciones nacionales, y donde evidentemente era una cátedra de economía política y hacienda pública, y se presentaba pues muchísima gente de toda España, y se presentaba Gloria Begué. Y yo recuerdo a mi abuelo alucinado de aquella mujer, qué ejercicios estaba haciendo. Bueno, probablemente si hoy pudiéramos oír lo que estaban diciendo sería todo absolutamente políticamente no correcto, porque era la impresión de cómo una mujer podía ser tan inteligente, poder hacerlo tan bien, es decir, no se lo creían. Yo recuerdo que a mí aquella mujer me parecía mi heroína. Es más, yo en mi imaginación, yo me la imaginaba con una melena rubia larga y montando un caballo blanco, ¿no? Entonces, yo conocí a Gloria Begué muchos años más tarde, ¿no? Y cuando yo le conté esta experiencia se moría de risa. Pero claro, es decir, es que hay que entenderlo en el contexto. ¿Qué estarían diciendo mis mayores en aquel momento de aquella mujer, de aquella oposición, para yo, que era una cría muy pequeñaja, es decir, pensar que yo me la imaginaba como Juana de Arco? O sea, era una mujer algo asombroso. Bueno, repito, probablemente si hoy les oyéramos hablar, bueno, vamos, es decir, serían hasta condenados por un delito casi de cualquier cosa. Es decir, verdaderamente fue un ir rompiendo moldes. Es decir, y eso fue un cambio muy importante. Y en el fondo es que estamos hablando de no hace tanto, ¿no? Y yo, de verdad, les estoy contando experiencias que yo he vivido. Bueno, pues esa fue la primera mujer que ganó una cátedra. La primera decana fue Carmina Virgili. Carmina Virgili fue decana en 1977 en la Facultad de Geológicas, en la Complutense. Eso sí que hace nada. Y la primera mujer que fue rectora de una universidad fue Elisa Pérez Vera, y empezó siendo, bueno, rectora en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y es que estamos hablando del año 82, o sea, hace nada. Bueno, pues todavía a las mujeres nos queda un camino en este terreno por andar. ¿Qué nos pasa en este siglo XXI? Pues en este siglo XXI es algo que ya vivimos todas. Eso sí, las mujeres dominan las aulas, pero desde luego lo que no dominan, ni mucho menos, son los despachos. El 55% son mujeres. Cuando terminan de graduarse, pues llegan al 61%. En los nuevos másteres, las mujeres son el 54%. Y en el doctorado también son mayoritarios, más del 50% son mujeres. Eso sí, ahora las mujeres sí que pueden elegir aquellos estudios que realmente quieran, y sobre todo lo pueden elegir porque sus notas de selectividad son las mejores. Lo digo porque yo llevo muchos años presidiendo un tribunal de selectividad, y de verdad las notas mejores son exactamente todas las de las mujeres, y cuando vemos los premios extraordinarios de selectividad, los mejores calificaciones son de mujeres. Luego, las mujeres en este momento que se entra en las distintas titulaciones en función de la calificación, podrían elegir lo que quisieran. Bueno, aún así, se concentran en ciencias de la salud, son las notas más altas y por tanto están llenas de mujeres. Artes y humanidades, en ciencias de la salud el 73% son mujeres. En artes y humanidades el 61%, en ciencias sociales y jurídicas el 62%, sin embargo, ingeniería y arquitectura en torno al 30%. Bueno, pero está claro que aquí es un tema de decisión de las mujeres. Por alguna razón no quieren, no les apetece, entienden que no es su ámbito, pero no porque ahora no puedan,
sino simplemente ahora es un proceso de elección, cosa que a mí me parece muy bien. Bueno, pues esta igualdad, desde luego, que ya se ha conseguido, por lo menos en las aulas, desde luego no se refleja ni mucho menos en el campo docente ni en el campo de la gestión. Hoy las mujeres, sobre todo en el ámbito docente, ocupan los puestos de inferior categoría. La mayoría de las mujeres aparecen en las escalas, digamos, más bajas o en los puestos más inestables, que son precisamente los de los ayudantes. Es decir, según vamos ascendiendo en la pirámide, las mujeres van desapareciendo. Son mucho menos las mujeres, sobre todo cuando entramos ya, digamos, en las categorías del profesorado funcionario. Suponen, en líneas generales, el 36% de los titulares de universidad, y la categoría más alta, que es la de los catedráticos, tan solo el 14%. Es decir, que hay una diferencia muy importante. Y, por ejemplo, en este momento, en la Facultad de Ciencias de la Información, que es la mía, hay 300 profesores y solo 6 catedráticas de 300 profesores. Es decir, que realmente, es decir, las mujeres, es decir, cuesta llegar arriba. Pero si eso, digamos, es en, digamos, lo que sería la carrera académica, cuando hablamos de lo que sería la gestión de la universidad, pues volvemos a encontrar exactamente lo mismo. Es decir, las mujeres en los núcleos de poder, su presencia es absolutamente minoritaria. Hasta ahora, en las 77 universidades públicas y privadas españolas, tan solo ha habido 11 mujeres rectoras. Es verdad que el número de vicerrectoras es un número mayor. El 29% de las universidades públicas o privadas tienen mujeres vicerrectoras. Pero sobre todo no hay que olvidar una cosa, las vicerrectoras se eligen, es decir, las elige el rector. Y por tanto, bueno, hay en los últimos tiempos una tendencia al equilibrio, a la igualdad y a la paridad, y por tanto, en la medida en que se eligen, pues se busca, digamos, un cierto equilibrio entre hombres y mujeres. Nuestra Universidad Complutense en este momento tiene 5 mujeres y 6 hombres entre los vicerrectores. Es verdad que la secretaria general es mujer, es verdad que la gerente general es mujer, pero en ese sentido, digamos, ese equilibrio se busca casi, digamos, de una forma forzada, de una forma prevista. En cambio, bueno, por ejemplo, yo en este momento tengo 2 mujeres vicedecanas y 3 hombres vicedecanos. En cambio, cuando vamos a lo que nosotros llamamos cargos unipersonales, es decir, cargos de elección, donde la persona que sale elegida a ese puesto ha tenido que someterse a un proceso de elección. Bueno, ahí ya las cosas cambian. Cuando hay un proceso de elección, es decir, normalmente son los hombres los que ganan mayoritariamente. La prueba es que en los decanatos tan solo hay un 16% de mujeres. Claro, los decanatos son puestos de elección, donde tiene que elegirte el resto de tus compañeros. Y a la hora de elegirte el resto de tus compañeros, generalmente los hombres tienen mayor facilidad, o a lo mejor simplemente es que se prestan más a ese tipo de trabajos. Por ejemplo, en el caso de las directoras de departamento, que también son cargos que los elige todo el consejo de los departamentos, las mujeres son solamente el 19,2%, es decir, muchísimo menos, estamos muy lejos de todo esto. Y yo os puedo contar mi experiencia cuando yo llegué como decana a la Complutense. Es verdad que en la Complutense las mujeres han ido variando en determinados momentos. Cuando yo llegué hace 4 años al decanato, es cierto que yo soy la primera mujer elegida decana en la Facultad de Ciencias de la Información. Pues bien, cuando yo llegué al decanato en la Complutense, en aquel momento, repito, en momentos anteriores había habido más, pero en aquel momento solamente había una mujer decana, que era la decana de la Facultad de Geografía e Historia, Mercedes Molina. Y el rector, bueno, era muy cumplidor con las normas del sexo y siempre decía decana y decanos, y eso lo decía, bueno, 15 veces cada vez que tenía un acto.
decana y decanos, decana y decanos. Entonces, bueno, estaban un poco hartos de esa frase. Y cuando llegué yo, pues entonces, claro, el rector Carlos Berzosa empezó a decir decanas y decanos. Entonces, mis compañeros me llamaban la S. Porque ya no decía el rector decana y decanos, sino que empezó a decir decanas y decanos, porque ya éramos dos mujeres. Es verdad que las cosas han ido cambiando en estos 4 años. En este momento, pues lo que empezamos siendo 2, ahora ya somos 6 decanas en la Complutense. En educación, en físicas, ahora en geológicas, la última que se ha incorporado, en económicas, en estadística. ¿Tú has hecho 2 turnos? ¿Llevas 2 turnos? No, llevo el primero. Ahora tengo elecciones ahora dentro de, yo supongo que un mes o una cosa así, bueno, cuando me las convoque el rectorado. Y bueno, yo pienso volverme a presentar porque soy una valiente y una osada y estas cosas me gustan. Y ahora dependerá de si el resto de mis compañeros piensan, y compañeras, piensan que lo he hecho razonablemente bien para seguir confiando en mí otros 4 años. Pero bueno, no es fácil. Estas 6 mujeres son 6 de 26 centros que tiene la Complutense. Es decir, que a pesar de todo, sigue siendo muy minoritario la presencia de las mujeres en los puestos de gestión. Es cierto que en el año 2007 se creó una ley de igualdad efectiva de las mujeres y los hombres, tratando, bueno, pues de forzar esa situación de igualdad, de alguna forma para tratar de garantizar ese equilibrio. Y ese equilibrio, bueno, se garantiza, como hemos visto, en aquellos puestos que son por designación. Estaría en este momento muy mal visto, por ejemplo, que un decanato no tuviera ninguna mujer, es decir, que todos fueran vicedecanos, o que en un rectorado todos fueran vicerrectores. Es verdad que en eso sí que se ha dado un cierto paso adelante. Y bueno, esa equivalencia, que puede ser más o menos paritaria, pero es decir, está ahí sobre la mesa. En cambio, pues claro, cuando ya es elección, no hay una ley que la proteja. Aparte que yo tampoco tengo muy claro que esa ley debiera de existir. Es decir, yo creo que las mujeres debemos tratar de luchar por lo que podemos hacer. Es verdad que paridad no es lo mismo que igualdad, eso es cierto. Y sobre todo los que llevamos ahí mucho tiempo, ¿verdad? No sabemos que la universidad sigue teniendo, bueno, pues un pozo por lo menos conservador. Es verdad que también nosotras tenemos eso que llamamos ese techo de cristal. Eso es cierto. Las mujeres tienen mucho más éxito en esos primeros pasos, pero luego las mujeres tienen y tenemos que elegir. Hay un momento en que la mujer dice, bueno, yo me dedico solamente a mi carrera profesional o la compagino con una familia. Es verdad que si vemos, y eso las estadísticas lo ven, las mujeres que en este momento son catedráticas, muchas de ellas son mujeres solteras y sin hijos. Y por tanto, en su momento hicieron una elección. Es decir, yo me dedico a mi profesión, a mi trabajo, y en ese caso, bueno, han ascendido pues probablemente casi con las mismas posibilidades que un hombre. Pero desde luego, en el momento en que la mujer quiere compatibilizar los dos ámbitos, la verdad es que la situación se complica y se complica mucho. Bueno, la verdad es que no hemos conseguido convencer a nuestros compañeros que cuando lleguemos a casa el reparto sea el 50%. Y eso no hay ley que lo consiga. Yo siempre confío en que mi nieta, que ahora es así de chiquitilla, pues a lo mejor verá otro mundo distinto, ¿no? Yo desde luego ya no lo he visto, mis hijas tampoco, por eso ya, digamos, lo lanzo hacia mi nieta, porque si no, evidentemente, eso siempre va a suponer un freno a la hora de ese desarrollo profesional y académico de las mujeres. Y es verdad que se han hecho muchos estudios por psicólogos y sociólogos sobre las opciones que en su vida realizan las mujeres. Y es verdad que muchas de ellas, es decir, bueno, esa opción por la familia sigue siendo un valor que está ahí.
y en el mejor de los casos lo que se busca es a todo. Es decir, voy a tratar de conseguir ser maravillosa en mi trabajo y ser maravillosa en mi familia. Y además, como de verdad que somos estupendas, generalmente acabamos consiguiéndolo. Eso sí, con un esfuerzo muy importante. Pero de alguna manera eso hace que muchas no acaben llegando hasta el final de ese proceso. Porque pensar que en ese momento en el que la mujer pues tiene que ocuparse de unos hijos pequeños, al mismo tiempo tendría que estar viajando a congresos, publicando, haciendo muchas cosas, y a veces no es posible. ¿Qué pasa? Que luego cuando empiezas a recoger todos esos frutos más adelante, pues claro, ellos tienen más publicaciones, ellos tienen más congresos, ellos tienen más todo. Y también hay una cosa que es cierta, es decir, a lo mejor aquí tiene que ver mucho la educación que hemos recibido. Cuando alguien tiene que dar un paso al frente en algún ámbito, normalmente las mujeres no solemos ser a veces las primeras en dar ese paso, sino que el hombre lo tiene clarísimo, ese puesto es para él, y lucha, es decir, con uñas y dientes, y lo tiene clarísimo, quizá porque a lo mejor le educaron desde pequeño para que ese paso adelante le salga solo, le salga natural. En cambio a nosotros no nos sale ese paso al frente de forma tan natural. Bueno, a veces, como somos trabajadoras, como hacemos las cosas bien, pues acabamos llegando, ¿no? Pero muchas veces llegamos sin que ese haya sido nuestro objetivo final. Y yo os puedo asegurar que en ningún momento de mi trayectoria me planteé ser decana. Es decir, no se me ocurrió. Bueno, luego las circunstancias llegaron allí y es verdad, o sea, una vez puesta en la carrera dije, vamos, yo como que no, allá voy. Pero en ningún momento ese fue un objetivo en mi trayectoria. Y os puedo asegurar que para muchos de mis compañeros, es decir, según entraron a la universidad, dijeron, yo quiero ser de mayor decano. Estoy convencida. Y en cambio, nosotros no lo hemos nunca planteado así. Y eso, bueno, pues probablemente, a lo mejor, ha sido un lastre, digamos, que ha pesado en nuestra contra. Es decir, es algo que llevamos encima y que, bueno, es una de las muchas cosas que explica el que al final no haya tantas mujeres en los puestos. Ahora, eso sí, que poco a poco eso va cambiando, pues claro que sí. Y sobre todo que va cambiando, si hemos visto todo ese proceso, es que en el fondo ha pasado muy poco tiempo. Es verdad que nos parece que todavía tienen que cambiar muchas cosas, pero si lo miramos con un poco de perspectiva, es que los cambios en los últimos tiempos han sido muy importantes. Y yo, sobre todo, de verdad, tengo una gran esperanza en el mundo que vaya a vivir mi nieta, que tiene en este momento, pues tiene 3 años, es una cosa así pequeñita, monísima. Bueno, estoy convencida que ella va a vivir otro mundo completamente distinto del que voy a vivir yo, o por lo menos eso espero, porque, y a lo mejor tú estás de acuerdo conmigo, yo el otro día, es decir, con esta festividad de celebraciones de la mujer, en la universidad hemos hecho, bueno, pues muchas acciones, muchas actividades, muchos encuentros de mujeres cineastas, y hablando con muchas mujeres, una de las preocupaciones que poníamos sobre la mesa era la percepción que algunas empezamos a tener de algo que a mí me parece horrible, y es un retroceso en este proceso. Quizá yo pertenezco a una generación en la que todo esto, ese horizonte sí lo teníamos, no el de ser decana, pero sí el de cambiar muchas cosas. Y sin embargo, nosotros ahora vemos pues, a nuestras jovencitas en primero y en segundo de carrera que empiezan a ver las cosas de otra manera. Y yo, pues hablando con una serie de compañeras el otro día en una mesa redonda, yo les decía, ay Dios mío, ¿qué daño están haciendo las telenovelas sudamericanas? Donde la imagen que estamos proyectando, digamos, a nuestras adolescentes es algo que a mí de verdad me da escalofríos, porque es exactamente la imagen de la mujer contra la que al menos mi generación, es decir, ha estado luchando día tras día. Entonces yo espero, es decir, que eso no vaya más, pero que de alguna forma, y eso lo digo, bueno, pues con pesar,